La Universidad Estatal de Milagro, la carrera de Comunicación en Línea y el Sistema Integrado de Medios presenta la entrevista del día. Amigos y amigas que nos acompañan, reciban un cordial saludo. Hemos preparado un programa muy interesante y contamos con la presencia de un invitado muy especial. Esta semana o la semana anterior hemos vivido las jornadas de comunicación en la Universidad Estatal de Milagro y el tema que vamos a abordar el día de hoy justamente va a ser muy interesante, eh, considerando que este evento fue diseñado para compartir temáticas vigentes de la comunicación con diferentes expertos. Y justamente nos acompaña en este espacio, pues nada más y nada menos que uno de los expositores que tuvo la oportunidad de compartir con nosotros, pues todas sus experiencias, todo su bagaje de conocimientos durante sus años de trayectoria. Pues Fabricio Vela, cofundador del portal digital Primera Plana, director de noticias de Radio Armónica en la ciudad de Quito, pues en su amplia trayectoria ha sido periodista de medios como TC Televisión, Radio Majestad, Radio Sonorama, por citar algunos, pero también se desenvuelve y desarrolla sus actividades en las redes sociales. Mi estimado Fabricio, bienvenido, un gusto compartir este espacio con usted y quisiera iniciar por ahí. ¿Qué sensaciones tuvo de la participación o de su participación en las jornadas de comunicación en Milagro? Muchas gracias, Fabricio. Henry, muchas gracias y muy honrado por esta invitación. Bueno, primero agradecer públicamente a los directivos, las autoridades, los docentes y por supuesto los estudiantes por esta invitación a estas jornadas de comunicación efectuadas en la Universidad Estatal de Milagro. No había tenido la oportunidad antes de estar físicamente en la universidad, sí había participado en un par de espacios de modo virtual. De alguna manera la pandemia abrió la posibilidad de esta virtualidad, pero realmente la presencialidad nos permite ese contacto directo con las personas con las cuales estamos dialogando. Yo creo que fue un espacio interesante para desmitificar el manejo de la comunicación, para hablar en serio de los retos que tenemos los periodistas, para contarles a las nuevas generaciones cómo funciona en realidad el periodismo, porque, y creo que fue una de las cosas que más comentamos con los estudiantes, ¿no? Yo siempre planteo en las charlas que me invitan una interrogante. ¿Quieres ser periodista o quieres ser famoso? Si quieres ser famoso, elige ser influencer, ábrete un canal de YouTube y haz lo que hacen algunos que inclusive tienen esa posibilidad de llegar con esa actividad que no la voy a denostar de modo alguno, pero no es una actividad periodística, es una actividad de comunicación, pero no es periodismo. Periodismo es rigor, argumentación, es contrastación, es verificación, es la cobertura de los temas in situ, es todo un proceso que uno aprende a partir de la formación académica en las aulas universitarias. Creo que ese espacio sirvió para justamente transparentar cómo funciona en la vida real, en la vida diaria, el manejo del periodismo, y siento que fue muy bien recibido por parte de los estudiantes. Hubo una interesante interacción con preguntas respecto de cómo es el periodismo en la vida real, en la vida cotidiana, Henry. Alrededor de 1,000 personas aproximadamente conectadas entre las diferentes plataformas y canales virtuales de la universidad, pues que sin lugar a dudas pues nos dejaron una gran experiencia de parte de todos los expositores. Y específicamente en su tema que tiene que ver con, o que tuvo que ver con la ética periodística, pues cómo definir la ética en el periodismo como tal. ¿Por dónde partiríamos esta definición, mi estimado Fabricio? A ver, yo siempre le planteo a la audiencia identificar y separar el periodismo de información versus el periodismo de opinión. La información, que implica pues la recopilación de noticias de diversas fuentes, esta información se condensa, se la trata, se la incluye en una pieza periodística. Eso es lo que suelen hacer los canales de televisión o las radios para sus noticieros, y esa pieza periodística con diversas voces, con diversas fuentes, se la presenta a la audiencia para que la audiencia pues tenga un criterio y tenga su propia opinión. Ese proceso de recopilación de información va de la mano con la diversidad de fuentes. No nos podemos quedar solo en una fuente, sino que hay que buscar diversas fuentes, hay que contrastar esa información, hay que verificar que la información sea real, hay que generar información precisa, hay que generar información veraz. Esos son presupuestos obligatorios en el ámbito de la información. Y en el ámbito de la opinión, mucho se discute este concepto. Yo soy de los que piensan que la opinión tiene límites, que la libertad de expresión tiene límites, que la opinión es libre ciertamente, pero al mismo tiempo el opinador es responsable de lo que dice. La opinión tiene que ser argumentada, tiene que ser rigurosa,
tiene que ser respetuosa, tiene que estar sustentada en hechos. Al final termina siendo la opinión de la persona que la emite, pero no por eso se puede decir cualquier cosa. En ambos casos, en la información y en la opinión, hay un concepto que tiene que ser obligatorio, que es la ética. La información no puede ser manipulada, la información no puede ser falseada, no se puede generar publicaciones sin beneficio de inventario. Yo creo que por ahí va la ética. Los medios de comunicación tienen que utilizar códigos deontológicos, que son los códigos éticos para su trabajo. Es una pena porque no todos los medios tienen códigos deontológicos. Yo tengo 31 años en el ejercicio de la profesión y debo decir con absoluta honestidad que en la mayoría de medios en los cuales yo he trabajado no han tenido códigos deontológicos. Entonces es el periodista el que tiene que aplicar su propia deontología de la comunicación. Pero los medios están obligados a aplicar códigos deontológicos para el trabajo de sus periodistas, para transparentar las líneas editoriales. A mí me parece poco o nada ético que los medios no le digan a sus audiencias en qué piensan, con qué ideología comulgan, cuál es su visión política, ¿ya? Aquí se habla de que los medios son libres e independientes, pero tienen una orientación política, pero no la transparentan, seguramente por temor o porque sean etiquetados. Eso sí ocurre en otros países y eso va de la mano con la ética. Yo creo que la ética es un elemento obligatorio en el ejercicio de la comunicación y del periodismo, Henry. Y con base a esa respuesta, mi estimado Fabricio, el tema del código de ética del medio como tal, también no puede convertirse en algún momento en una camisa de fuerza, en una especie de censura también para decir, versus mi criterio, qué es lo que yo quiero o puedo decir. ¿Cómo lo miraríamos desde ese punto de vista? Yo, por ejemplo, creo que una cosa es el código de ética o la ética en el manejo de la información o del trabajo periodístico. Eso, como digo, es irrenunciable. Y otra cosa es la línea editorial. Con base en la línea editorial, lamentablemente, se han dado casos de que ha habido medios que o se autocensuran y no emiten determinada información, o resulta que emiten cierta información para favorecer ciertos intereses políticos, económicos, de grupo, etc. Esto ocurre en el Ecuador. Esto ocurre en los grandes medios de comunicación. Hay noticias que se les da mucha viralización versus otras que no tienen mayor eco. Les voy a poner un ejemplo. En las últimas elecciones, por ejemplo, de pronto se han dado casos de canales de televisión, no voy a decir cuáles, que de un momento a otro, en medio de las campañas electorales, empiezan a hacer notas de Venezuela o empiezan a hacer notas de Argentina. Y de Venezuela, todos sabemos la orientación político-ideológica del gobierno, por cierto, la última elección muy cuestionable del gobierno del señor Maduro. En el caso de Argentina, hasta la elección anterior o hasta el gobierno anterior, lo que era Alberto Fernández, y antes de Alberto Fernández y antes de Mauricio Macri tuvimos a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, notas de Argentina, notas de Venezuela, ¿para qué? Para camufladamente decir a la gente que esto, cuidado, te puede pasar en el Ecuador. Camufladamente. A mí eso me parece ilegítimo. ¿Y por qué me parece ilegítimo? No hablo de la libertad de los medios para hacerlo. Me parece ilegítimo no decir a la gente de frente qué es lo que están buscando. De un momento a otro empiezan a hacer notas de Venezuela, pero no dicen por qué empiezan a hacer notas de Venezuela. Y en el fondo lo que se busca es tratar de incidir indirectamente en la campaña electoral y perjudicar o favorecer a determinada candidatura. Eso para mí no es el manejo de las líneas editoriales. Yo trabajé durante 12 años en TC Televisión, 7 años bajo la administración privada y 5 años bajo la administración pública. Resulta que en los 7 años que estuve en TC Televisión bajo la administración privada, no podíamos hablar de los temas bancarios, no podíamos hablar del feriado bancario, no podíamos hablar de Filambanco, ¿ya? Porque eran temas sensibles para los dueños de TC Televisión, que fueron los dueños de Filambanco, ¿ya? Habían notas a las cuales les daba mucha viralización. Por ejemplo, a los detractores, a su vez, de los detractores del caso Filambanco. Entonces le daban mucha viralización. Y a los críticos de los administradores de Filambanco, en cambio, los vetaban porque había vetos, gente que no se entrevistaba. Y después de la incautación, ya con el canal en manos del Estado, que les digo, yo estuve 5 años, esos 5 años subsiguientes con TC en manos del Estado, resulta que no había cómo entrevistar a gente que no comulgaba con el gobierno de la época. Ya, esa es la realidad, esa es la verdad de los medios de comunicación que no se transparentan. Entonces, yo pongo estos ejemplos para hablar de la ética
y separar el manejo ético del manejo de las líneas editoriales que, como digo, no ha sido transparentado por parte de los medios de comunicación masivos. Sin lugar a dudas, falta transparentar todavía mucho más y creo que de ahí la importancia también del rol del comunicador como tal. Ahora, en su ponencia usted abordaba también un tema muy interesante y de hecho nos decía que evidentemente desde el punto de vista, por ejemplo, de la opinión y desde el manejo periodístico como tal, no hay la objetividad, porque ya el mismo hecho de la opinión le da una carga subjetiva porque está basada en un criterio como tal. ¿Cómo reafirmar entonces este concepto versus también desde el punto de vista ético lo que se puede confrontar las ideas, mi estimado Fabricio? Yo, por ejemplo, ¿por qué sostengo esto? Y hablo desde el ámbito de la opinión. Hay un concepto caduco desde mi punto de vista que se ha enseñado históricamente en las aulas universitarias, que el periodista tiene que ser imparcial, que el periodista tiene que ser objetivo. Yo no entiendo cómo si haces opinión puede ser imparcial. O sea, si yo mañana pasado digo que el gobierno ha sido inoperante en el manejo de la crisis eléctrica, o digo que el gobierno ha sido eficiente en el combate a la inseguridad que estamos enfrentando, es una opinión, que es probable que usted, Henry, o que cualquiera de los que nos está escuchando o mirando, va a coincidir o va a discrepar. Mi opinión es mi verdad, es mía, es mi verdad, no necesariamente es su verdad. Ahí radica la diferencia de opiniones, fruto de la libertad, y por ende la opinión no es imparcial. Si yo digo que el gobierno de Noboa es bueno o es malo, además ya tiene una carga de subjetividad, por ende no es objetiva esa opinión, porque tiene un sesgo. Pero el hecho de que la opinión no sea ni imparcial ni objetiva, que son criterios que yo defiendo y que sostengo con base en los argumentos que estoy señalando, no implica que yo cojo el micrófono y puedo decir cualquier cosa sin argumentar. Por eso hablo de que la opinión tiene que ser argumentada. Si yo digo, por ejemplo, que el gobierno de Noboa ha sido ineficiente para solucionar la crisis energética, argumento por qué. Porque ha tenido 10 meses en los cuales no ha avanzado en la contratación de generadores eléctricos, porque no ha sido transparente sobre el alquiler de la barcaza a una empresa turca, porque ofreció con bombos y platillos que no iba a haber más apagones luego de la aprobación el 10 de enero de una ley, la ley no más apagones, como le llamó el presidente de la Asamblea Nacional, y luego de 9 meses aquí no ha pasado nada. O sea, yo argumento eso, esa viene a ser la argumentación. ¿Ya? ¿Qué es lo racional? Es lo lógico y qué es lo obligatorio. Yo no puedo quedarme solamente con que pienso esto y punto. Yo argumento como periodista por qué pienso en esto. Por eso yo hablo de la libertad de expresión con responsabilidad y hablo de la opinión con argumentación y con rigor. Ahí defiendo yo estos conceptos, estimado Henry. ¿Y la credibilidad, estimado Fabricio, cómo entra o cómo se involucra en este proceso? La credibilidad se va formando, la credibilidad se va cultivando, la credibilidad puede tener tropiezos, pero la credibilidad termina siendo el principal activo que tiene un periodista. Si un periodista deja de ser creíble, ese periodista está perdiendo su principal activo, que es la razón de ser de la existencia del periodista. Cuando al periodista ya dejan de creerle y el periodista se empieza a convertir en una suerte de meme, perdón que lo diga de esta manera, ya no tiene razón de ser el periodista. Si el periodista no tiene credibilidad, no hay razón de ser para su actividad. La credibilidad, como digo, se va cultivando. ¿Cómo se va cultivando? Con el paso del tiempo. La gente le empieza a conocer, la gente empieza a leer, la gente empieza a revisar sus publicaciones y la gente empieza a validar y dice, bueno, este periodista es un periodista confiable. Voy a confiar en este periodista, voy a creer en este periodista. Ahora, el periodista no es infalible. El periodista se puede equivocar. Se puede equivocar. Pero creo que lo honesto es reconocer que uno se equivocó. Es admitir ante la audiencia que uno se equivocó. Y ese es un problema que tenemos los periodistas. A ratos nos gana el ego. Y por el ego no admitimos que nos podemos equivocar. Yo voy a ponerles un ejemplo. El 21 de abril fue la consulta popular a la que nos convocó el presidente Noboa por el tema de la inseguridad. Unos días antes, y les voy a dar la fecha exacta, el día 18 de abril, que fue jueves, el 18 de abril fue la votación de los privados de libertad que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada, o sea que no han perdido sus derechos políticos. El jueves 18 de abril se da esa votación. Resulta que la noche del jueves 18 de abril, varios colegas periodistas
publicaron que el 80% de los privados de libertad votaron en contra de la consulta popular. Publicaron eso. Resulta que esta noche yo reviso, digamos, esas publicaciones y me contacto con el Consejo Nacional Electoral. Y la fuente del CNE me dicen, es imposible que se sepa cómo votaron los presos, porque resulta que recién el conteo de votos se hace el domingo después de las 5 de la tarde. Sin embargo, hubo colegas que ya viralizaron una mentira. Y pese a que se les demostró que habían mentido, no reconocieron el error y no bajaron esas publicaciones y no ofrecieron disculpas. Y eso afecta la credibilidad. A mí mismo me está pasando ahora mismo por una publicación que generé el día jueves que se ha discutido mi credibilidad. Yo he tratado de argumentar el por qué generé la publicación, pero son espacios en los cuales uno debate, ¿ya? Para tratar de defender esa credibilidad. Si uno no tiene credibilidad, Henry, simplemente uno tiene que retirarse del oficio porque ya no sirve. ¿Y cómo combatir también la desinformación justamente en este espacio, en las redes sociales? Porque claro, la dinámica también del periodismo pensada, digamos, por ejemplo, en los medios escritos, desde tener el papel físico, desde escribir la carta al editor, desde las mismas columnas de opinión, y ahora en cambio todo es como hacia lo digital, hacia lo tecnológico, pero más allá de eso también estos espacios abiertos en los cuales la gente puede decir también infinidad de cosas, y como usted lo había comentado anteriormente. ¿Cómo entonces orientar para combatir esa desinformación? A ver, es complicado, es complejo, porque es un proceso, pero es necesario. ¿Y cómo se puede combatir? Para eso, los periodistas, sobre todo los periodistas serios, debemos jugar un papel preponderante. Alguna vez, por ejemplo, en alguna capacitación, la gente me preguntaba a quién debemos seguir en las redes. Entonces yo le decía a la gente, bueno, hay que seguir a los periodistas más conocidos, a los periodistas reconocidos, con trayectoria, que tienen obviamente una historia de vida, y a los medios de comunicación más conocidos, hay que seguirlos para tener más o menos una idea de lo que está pasando. Pero ¿qué pasa cuando esos periodistas o esos medios empiezan a publicar noticias falsas? Porque se ha dado el caso de varios colegas periodistas que publican noticias falsas. Pues la gente empieza a dejar de creerles, y ahí viene lo de la credibilidad que hablamos en la pregunta anterior. Entonces, ahora, ¿qué digo frente a esa pregunta? No se confía en una fuente, revisen varias fuentes. Y una vez que validen esas fuentes, publiquen y ayuden a combatir esa desinformación. La única manera que yo encuentro para combatir la desinformación es tratar de viralizar más publicaciones que desmientan esa publicación que ha generado la desinformación. Yo creo que es lo único que se puede hacer. Y esa es una tarea a la cual tenemos que sumarnos no solo los periodistas, sino la comunidad, que está en redes fundamentalmente. Perfecto, mi estimado Fabricio. Creo que nos deja también un mensaje muy claro en ese sentido. Agradecer nuevamente por la presencia en este espacio. Su criterio, sin lugar a dudas, nos permite afianzar el aprendizaje de temas importantes de la comunicación y sobre todo nos da espacio para el análisis y la reflexión, que creo que es uno de los espacios que desde la academia debe seguirse fomentando. Aprovechar también el espacio, mi estimado Fabricio, para agradecer a todas las autoridades de la Universidad Estatal de Milagros, del Centro Integrado de Medios, pues por haber generado también estas jornadas donde varios expositores pues tuvieron la oportunidad de presentar diferentes temáticas. En la despedida, mi estimado Fabricio, ¿qué mensaje nos deja a todos quienes estudiamos comunicación, a quienes nos apasiona justamente este tema, quienes lo abordamos también con mucha pasión, con mucho criterio y vamos aprendiendo día a día en este proceso? Mi estimado Fabricio. Primero, Henry, agradecerle una vez más por esta gentileza. A ver, yo empecé periodísticamente, y perdón que hable en primera persona, en diciembre del año 92. En ese tiempo no había internet, no había celulares, por ende no había redes sociales. Era una comunicación distinta. La comunicación ha evolucionado, yo creo que para bien. Hoy hay múltiples herramientas y múltiples canales para hacer comunicación. En el año 92, 93, en la década de los 90, si no estabas en los medios tradicionales, no podías hacer periodismo y no podías hacer comunicación. En aquel tiempo, además, la comunicación era emisor, receptor, mensaje. La comunicación tradicional. Emisor, receptor, mensaje. Al día de hoy, año 2024, ya la comunicación no se ampara y no se sustenta exclusivamente en los medios tradicionales. Hoy tenemos una multiplicidad de medios. Este aparato es un medio de comunicación.
esta cámara con la que estamos conversando y este sistema de transmisión en el cual estamos generando esta entrevista es un medio de comunicación. Un canal de YouTube es un medio de comunicación. Una fanpage de Facebook es un medio de comunicación. Una cuenta de X es un medio de comunicación. Una cuenta de TikTok es un medio de comunicación. El reto es manejar adecuadamente, respetando los criterios y los principios periodísticos. Hay que aprovechar estas nuevas herramientas. Pero eso no implica que hay que dejar los presupuestos que son obligatorios de la práctica periodística que los he mencionado en este espacio. Si quieren ser periodistas, primero hay que entender la naturaleza del oficio. Yo no le hablo de profesión, sino de un oficio. Tiene que gustarte. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte y a vivir intensamente los altos y bajos que te genera esta profesión. Esta profesión es una profesión que te genera grandes satisfacciones. También algunas decepciones, por supuesto. Pero al final te genera un resultado que puede ser muy importante y muy interesante para ti y también para los seguidores, para los televidentes, los oyentes o los lectores. Muchas gracias, querido Henry, y espero que ya le haya servido esta charla. Por supuesto que sí, mi estimado Fabricio. De hecho, pues nos encanta y nos apasiona personalmente conversar con usted, porque en primer lugar, pues vamos conociendo y aprendiendo mucho más, y en segundo lugar, si bien es cierto, la parte académica cuenta, pesa y muchísimo, porque la preparación día a día siempre será importante, también desde la experiencia creo que hay mucho que contar, y desde mi punto de vista, y perdón, también la primera persona, creo que la comunicación se basa en eso, en contar historias, e historias como las que hemos compartido con usted, tal vez ahora incluso de forma más rápida, muy puntual, pues sin lugar a dudas nos permite crecer. Así que agradecerle mucho por acompañarnos en este espacio y nos estaremos viendo en el siguiente programa, amigos y amigas, pues con temas interesantes. Seguiremos abordando la comunicación y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pues un gusto y hasta la próxima. La Universidad Estatal de Milagro, la carrera de comunicación en línea y el sistema integrado de medios presentaron la entrevista del día.